Cambia, Señor, cambia mi vida. Amén. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Salmos 133. Salmos 133. Vamos a leer del 1 al 3. Este salmo me gusta. Me gusta porque pues habla de cuán bueno es habitar juntos. Pero aquí hay algo bien importante, fíjense. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos? También lo tenemos en pantalla. Todavía no está en pantalla, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor, Salmos 133, 1 al 3. Dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición, ¿y qué? Y vida eterna. Fíjense cómo empieza este salmo. Mirad, mirad. O sea, está diciendo, hey, mira, mira, presta atención. ¿Sí? Esta palabra está diciendo, mirad, presta atención. Cuán bueno. Fíjense, está haciendo énfasis en lo que trata de decir, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Cuando está hablando juntos, esto implica que hay una unidad, ¿verdad? Implica unidad. Juntos implica unidad. Juntos en armonía. Es delicioso, dice. Fíjense, la unidad es positiva y favorable para la iglesia, y es lo que está diciendo. Date cuenta lo beneficioso, lo positivo que es que habitemos juntos en unidad. ¿Sí? Fíjense, la palabra armonía, su significado es, encontré varios. Ajustarse a algo o a alguien. Eso es armonía, chequen. Ajustarse a algo o a alguien. Equilibrio, concordia, entendimiento. Y una que me gustó, relación de paz entre dos o más personas. Eso es armonía. Relación de paz entre dos o más personas. Y pues escucha muy bonito el Salmos, ¿verdad? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, unidos, pero dice en armonía. O sea, es bueno y es delicioso, es agradable, pero dice en armonía, en una relación de paz. Y pues, qué difícil es a veces que dos o más se pongan de acuerdo, ¿verdad? Si a veces es difícil ponerse de acuerdo entre dos, ¿sí? Entre 4 o 5 que integran a veces la familia. Imagínense ponerse de acuerdo 100 personas, 200 personas, 300 personas. ¿Es fácil? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, todos pensamos diferente, todos actuamos diferente ante cualquier situación, todos sentimos diferente, todos tenemos una opinión diferente, todos somos diferentes, ¿sí? Y esa es la razón por la que
pues muchas veces no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? No nos podemos poner de acuerdo y no, a mí no me parece esto y no, así yo no lo hubiera hecho, porque hasta en eso, ¿verdad? Alguien hace una tarea específica, no, es que le faltó esto y le faltó aquello y le vemos todos los defectos a lo que hizo el otro, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué? Porque somos diferentes, simplemente por eso, somos diferentes. Pero fíjense, aquí podemos ver que el Señor llevó a cabo un plan para su iglesia. El tema de hoy no les dije cómo se llama. Se llama En armonía con el cuerpo de Cristo. Así se llama. ¿Cómo podemos estar en armonía en el cuerpo de Cristo? ¿Sí? Una relación de paz, que realmente sea una armonía, una unidad en armonía. Y fíjense, para esto el Señor llevó un plan perfecto, ¿sí? Todos los que hemos creído en Él y le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, hemos sido bautizados con un mismo espíritu. Fíjense, y vamos a leerlo. Vamos a leer en 1 Corintios 12:13. Y dice así, les doy un poquito de oportunidad para que lo busquen, aquellos que traen su Biblia, si no igual, pues en pantalla lo vemos. Dice así, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjense, cada uno de nosotros, ahora que hemos venido a los pies de Cristo, pertenecemos ahora al cuerpo de Cristo. Y como todos pensamos diferente y todos somos diferentes, el Señor nos bautizó, nos dio su espíritu, para que a través de su espíritu haya unidad. A través del Espíritu de Dios es como puede haber unidad en el cuerpo de Cristo. Fíjense, y eso es la voluntad de Dios. Por eso la palabra del Señor, encontramos varios versículos, fíjense, encontramos muchos versículos que nos hablan de la unidad y encontramos muchos versículos que nos hablan del cuerpo de Cristo. Y dice que como iglesia nosotros somos ese cuerpo. Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Cómo está nuestro cuerpo? Está unido, ¿verdad? Los dedos están unidos. Todo está unido y es por eso que puede funcionar para el propósito que fue diseñado. Al igual así como iglesia, la voluntad de Dios es que estemos unidos para cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados como su iglesia. Y fíjense, en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Poder para qué? Pues poder para vencer mi yo. Poder para vencer mi egoísmo. Porque muchas veces, como miembros de una iglesia, solo estamos pensando en nosotros. Y no estamos pensando en los demás, solo somos nosotros. Y el Señor no quiere que nos veamos de esa manera. El Señor quiere que, por eso dice, son un cuerpo, que nos veamos como uno solo y no como muchos. Somos muchos miembros que integran un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo. Entonces nos da poder para vencer todo aquello que impida la unidad, porque en nosotros está. Cada quien como persona, como parte de una iglesia,
En ti está que seas parte del cuerpo, que te integres, que quieras ser parte. Dice, hay un versículo que habla acerca de que somos de una misma fe, un mismo espíritu. Tenemos el mismo Señor y Padre. No tenemos una fe diferente. Es por eso que el Señor nos dio su espíritu. Es por eso que el Señor nos dejó su palabra, para que seamos uno solo y que nosotros nos dejemos guiar por lo que dice la palabra de Dios. Creamos lo que dice la palabra de Dios en todo. Y así llegaremos a pensar igual, tener el mismo pensamiento, la mente de Cristo. La mente de Cristo. Ustedes saben, ¿verdad?, que las divisiones debilitan a la iglesia, debilitan al cuerpo de Cristo, debilitan la fe, la división. Debilitan a aquellos que apenas pues empiezan a conocer el camino de Dios. ¿Y cómo vienen divisiones en una iglesia? Pues a través de que, híjole, no me gustó lo que hizo el hermano, no me gustó cómo me habló, no me gustó que no me dieron a mí paletita a la entrada y a todos le estaban dando su paletita. ¿Saben que hay casos así? Que son niñerías. Híjole, ya no voy a ir porque la hermanita se sentó en mi lugar, sí, ya sabe que ese es mi lugar, y se sentó en mi lugar. Me habló feo, me habló feo. ¿Y sabes qué causa la división? Que a lo mejor nosotros no nos quedamos con eso, sino lo comentamos, lo decimos. Y empezamos a murmurar. No, es que, híjole, es que a mí me hicieron esto y me hicieron aquello y me hicieron lo otro. Por eso ya no voy. Ajá. Es que, y siempre estamos hablando y diciendo cosas, cuando deberíamos pensar que estamos dañando el cuerpo de Cristo. Muchas veces la gente ve, ay, no, es que es la iglesia del pastor. Es la iglesia del pastor. No, no vayas con ese pastor, porque así, asá, asó. ¿Saben qué? No somos perfectos. El Señor nos está cada día perfeccionando. Quiere perfeccionarnos. Pero para esto, primero tenemos que reconocer cuáles son las áreas en las que yo estoy fallando. Tengo que reconocer, ¿yo estoy promoviendo la unidad o promuevo la división? ¿Cómo puedo promover la unidad? Ay, que el hermano me habló feo. Ay, hermano, no se preocupe. Así es. No pasa nada, no tiene nada contra usted. Así de repente él habla. No pasa nada, no se preocupe. Pero ¿cómo promuevo la división? Ah, no, sí, a mí también me habla bien feo. No, yo por eso mejor ya ni quiero ir, porque cada que voy, me habla feo y me mira feo. Eso sería promover división. Y no nos damos cuenta que estamos afectando el cuerpo de Cristo. No estamos afectando al pastor, ¿verdad? No estamos afectando al pastor, sino estamos afectando el mismo cuerpo de Cristo, porque estamos metiendo división. Y nos encanta hablar muchas veces o estar viendo. Había una persona que me decía, es que yo veo las deficiencias de la iglesia, ¿no?
Y él tenía los ojos puestos en las deficiencias. No, es que yo haría esto, yo haría aquello, yo haría lo otro, ¿no? En cambio, no hacen esto, no hacen aquello. Ajá. Esa es su manera de pensar. Y solo está enfocando en lo que no se hace. Pero ¿sabes qué? ¿Ayudaríamos más? Pues orando mejor, ¿verdad? Poniendo las cosas en las manos de Dios. Y Señor, pues muévete, Padre, tú en tu iglesia, y que tu Espíritu, Señor, obre, y que hagamos de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito, y quitar toda palabra negativa de nuestras bocas. Quitar toda palabra negativa, porque toda palabra negativa que sale de nuestra boca solo es para destruir, para dividir. Tenemos que aprender a hablar lo bueno, y también eso nos dice la palabra de Dios. Es por eso que es importante que la leamos y la pongamos por obra. Hablad todo lo bueno, todo lo justo, y no hables cosas negativas de los demás. ¿Por qué? Porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos uno en el Señor. Él nos ve como uno solo, y entonces nosotros debemos actuar como uno solo. Habrá gente enferma que dañe su cuerpo, ¿verdad? Cortándose, metiéndose droga. Pero una persona que tiene, pues, está en sus 5 sentidos, nunca se dañaría a sí misma. Y nosotros debemos aprender a eso, a no dañarnos, a vernos como uno solo, una familia, porque eso es lo que el Señor dice su palabra. Que nosotros ahora somos parte de la familia de Dios. Somos parte de su familia. Dice, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos. Ustedes forman parte de la familia de Dios. Somos un cuerpo en Cristo. Y Él nos ha llamado a la unidad. A eso es a lo que Él nos ha llamado. Fíjense, en Colosenses 3:12 dice, les digo que hay muchos versículos en la palabra de Dios que nos exhortan a la unidad. ¿Por qué? Porque acabamos de leer, es bueno para el crecimiento de la iglesia, es bueno para nuestro crecimiento espiritual, es bueno. Y dice, es cuán bueno. Fíjense lo que dice Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios. O sea, ponte tu vestido como hijo de Dios. Si somos hijos de Dios, debemos parecernos al papá, que es Dios, ¿no? A Él me debo parecer. Dice, santos y amados. Cuando habla acerca de santos, es que estamos apartándonos, pues, de lo malo, que procuramos apartarnos, ¿sí? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Está diciendo, vístete de misericordia, vístete de benignidad, vístete de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Fíjense, aquí vienen varias características que nosotros debemos poner por obra para que haya unidad, ¿sí? Dice, santos, amados, entrañable misericordia, que realmente seamos compasivos, ¿verdad? Que seamos con sinceridad, seamos compasivos. Y no para que me vean, ¿verdad? Qué compasivo soy. No para causar una buena impresión con los demás, sino porque realmente sea algo sincero que brota de tu corazón. Nunca hagamos nada para que nos vean, ¿vea? Que yo hago, que yo aporto. Dice, benignidad, humildad. También la palabra del Señor nos dice, ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Que no pense, no, yo ya soy el líder, ¿verdad? No, yo ya conozco toda la palabra. Estos que ni saben, yo tengo que ir a enseñarles, ¿verdad? Ahí no se ve humildad, ahí lo que se ve es orgullo. Y dice la palabra del Señor, humildad, mansedumbre, paciencia. Paciencia es que tú toleres ciertas cuestiones, cosas, sin quejarte. Sin quejarte. A veces somos bien intolerantes, ¿verdad? Soportándonos. Ya la palabra del Señor nos está diciendo cómo es que podemos tener unidad. Soportándonos. ¿Por qué? Porque cada quien tenemos nuestro carácter. A pesar de que hemos sido bautizados en un mismo espíritu y demás, seguimos teniendo nuestra personalidad, seguimos teniendo nuestro carácter, y el carácter es el que el Señor quiere transformar. Nuestro carácter. Pero muchas veces, pues aún no hemos sido transformados en nuestra totalidad. Y nos sale lo Flores, ¿no? Nos sale lo Sánchez, lo Hernández, lo González. Nos sale. Eso, entre comillas, es natural. Es natural. ¿Sí? Lo que no sería natural es que no te des cuenta y que sigas cometiendo los mismos errores, ¿verdad? Lo natural sería que me doy cuenta que hablé golpeado o se me sale una mala palabra. Entonces, Señor, o sea, tu espíritu ya está en mí y tú me has dado poder para tener dominio propio, porque Él ya nos dio el poder. ¿Sí? Él ya nos dio dominio propio. A veces le estamos pidiendo, Señor, dame dominio propio. Ya no lo dio. Solo es cuestión que empecemos a practicarlo. Que empecemos a practicar el dominio propio. El Señor ya nos lo dio y ya nos bautizó con su espíritu y ahora puedo. Antes, cuando no estaba en el Señor, no podía, se me hacía complicado. Pero ahora en el Señor ya puedo lograr algunas cosas que antes no podía, porque ahora no estoy solo. El Señor está conmigo y Él es quien me fortalece. Es Dios quien empieza a hacer su obra en nuestra vida, en nuestro carácter. Y dice, paciente, sé paciente. Espera que está siendo todavía moldeada esa persona que a lo mejor te habló medio feo. Está siendo moldeada. Espera, no te impacientes, toléralo, no te quejes. Perdonándonos, también dice la palabra.
Fíjense en Romanos 15:3 dice: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, ¿sabes qué? Aquella persona que a lo mejor te ha hecho daño, tú tienes que aprender a perdonarle, porque Él, el Señor Jesucristo, ya llevó esos vituperios. Ya no tienes tú por qué traerlo ahí en tu corazón. Ay, me hizo. Dice, los vituperios ya cayeron sobre mí. Ya cayeron sobre mí. ¿Qué los andas cargando todavía? ¿Qué te andas amargando ahí la existencia y tu corazón? Si yo ya los llevé. Entonces uno tiene que creer lo que dice la palabra de Dios y ser libre. Y ser libre. Y dice también ese versículo: vestidos de amor. Es el versículo 14. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. De amor. Tenemos también varios versículos en la Biblia que nos hablan acerca de amor. Y dice: el amor es sufrido, ¿verdad? Es benigno. El amor nunca deja de ser. Así que por amor hay que aprender a tolerar las faltas que, escuchen, que involuntariamente alguien puede cometer. Involuntariamente. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Nuestro carácter está siendo formado. Y muchas veces a algunos les falta más, a otros les falta menos. Y entonces muchas veces aquel que le falta un poco menos, pues no me trató con tacto o no me trató como a mí me gusta. ¿Sabes qué? Tolera esas faltas. Tolera esas faltas. Por amor a Dios. Por amor a la iglesia. Óyelo bien. De Cristo. De Cristo. Por amor al cuerpo de Cristo. Dice, vínculo perfecto. Hay otro versículo en Efesios 4:3. Y dice aquí: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta palabra solícitos quiere decir que cuidemos, que tengamos cuidado, ¿sí? De cómo hacemos las cosas, de qué hacemos, de cómo lo decimos, de tal manera que haya paz, ¿sí? Que no se rompa la paz, que no se rompa la unidad. Y entonces cada quien debe tener cuidado de cómo habla, de cómo pide las cosas. Hay que tener cuidado. ¿Para qué? Para guardar la unidad del Espíritu, dice, en el vínculo de la paz. A paz nos llamó Dios, ¿verdad? Eso también dice su palabra. A paz nos llamó. No para que andemos ahí peleando uno con el otro y viendo todas las faltas de todos los demás, excepto mis faltas. Por eso hay tantos versículos en la palabra, ¿verdad? Dice, no pongas tu mirada en la gente, pon tu mirada en Cristo. ¿Por qué? Porque aún nosotros estamos siendo moldeados, porque aún no somos perfectos, ni llegaremos a ser perfectos en esta tierra.
sino hasta que estemos con Él, hasta que estemos con Él. Entonces no pongamos nuestra mirada en los demás, sino en Cristo. Y también no andemos ahí viendo, es que Él hizo aquel. No, dice, deja de ver la paja que está en el ojo de tu compañero y mejor ve la viga que tienes en tu propio ojo. ¿Y por qué nos habla todo esto la palabra del Señor? Porque debemos prestar atención a eso para que haya paz, para que haya unidad en el cuerpo de Cristo. En Hechos 4:32 tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva. Y dice así, Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón, y fíjense, dice multitud, ¿sí? Eran como 3,000 y eran de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Checan? Y era una multitud, ¿sí? La base de su unidad era Cristo. Ellos sabían en quién habían creído. Ellos se veían como una familia. Ellos sí tomaban en cuenta que ellos eran de un mismo pensamiento, de una misma fe, dice un mismo corazón, pensaban igual. Habían creído en Cristo Jesús. Habían escuchado lo que el Señor había hecho y algunos de ellos habían visto, habían andado con Jesús. Y entonces ellos tenían en ese momento ese fuego del Espíritu de Dios, eso que los impulsaba a guardar la unidad. Y sabes que muchas veces es lo que nos hace falta, tener el fuego del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nos olvidamos de leer la palabra de Dios. Nos olvidamos de hacer oración y ir delante de Él todos los días, humillándonos y entregando nuestras vidas a los pies de Cristo y decir, Señor, aquí estoy. Sigue llenando mi corazón y mi vida de tu presencia. Sigue llenando, Señor, mi corazón de ese fuego de tu Espíritu, que recorra todas mis venas, todo mi cuerpo, todo mi pensamiento, y que cuando yo vaya con mis hermanos, todos estemos en un mismo sentir, un mismo corazón, una misma alma, una misma mente. ¿Por qué? Porque todos estamos alimentando el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios tomará autoridad sobre nuestra vida y sobre su iglesia. Nosotros somos los que formamos la iglesia. Si el Espíritu del Señor toma autoridad, porque yo le estoy dando esa autoridad, y entonces seremos uno, un solo corazón, un solo pensamiento, una sola alma. Por eso dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto es armonía. Esto es armonía. Y entonces cuando habitamos juntos es delicioso, es agradable. Fíjense, en familias, todos tenemos aquí pues una familia de sangre, ¿verdad? ¿Qué queremos siempre como papás, mamás, padres de familia? ¿Que haya división
entre nuestros hijos? No, ¿verdad? Nos gusta que haya unidad y nos sentimos contentos en las reuniones, ¿verdad? Familiares, y que van los hermanos y que llegan los sobrinos y los tíos y bueno, se hace la fiesta, ¿sí? Se hace la fiesta. Estamos contentos, nos sentimos contentos y nos gusta que en nuestra familia de sangre haya unidad. ¿Acaso no será lo mismo que el Señor quiere para su iglesia, para su familia? ¿Se habían puesto a pensar en eso? También el Señor quiere una familia unida, que cuando nos veamos nos gocemos y que cuando haya oportunidad de un convivio, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es el momento también para ejercer el fruto de mi espíritu, ¿verdad? Porque a lo mejor va a estar aquel que no me simpatiza mucho. Oh, pero Señor, tú dame ese amor para con Él, que yo pueda ejercer ese amor. A lo mejor va a estar aquel que, híjole, habla medio golpeado. Oh, pero no importa, ahí quiero estar, porque esa es la manera en que el Señor va a empezar a moldearte. Si te alejas de todos aquellos que dices, no, con este no porque este habla feo, con este no porque no me gusta cómo piensa, con este no porque… Entonces, ¿cuándo vas a ser moldeado? ¿Cuándo? Esas son las oportunidades para ser moldeados, para que el Señor empiece a obrar en nuestra vida y podamos ser pacientes y podamos ser mansos y podamos ser benignos y podamos amar. Esas son las oportunidades. Efesios 2:19-21 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Aquí no hay alguien que no tenga familia, ¿sí? Tenemos una familia muy grande, muy grande. Si antes en tu familia nada más eran 2, 3, no, pues ahora tienes una familia espiritual de 100, 200, 300, 5,000, 6,000. Y eso es hermoso. Es hermoso. Fíjense, la unidad es vital y favorece el crecimiento de la iglesia. ¿Ustedes sabían eso? Favorece el crecimiento de la iglesia. Vamos a ver Hechos 2:44. Hechos 2:44 al 47. Ya lo tenemos en pantalla. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué dice? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay otro versículo que dice en San Juan 17:21 al 23. Jesús hace esta oración y dice, para que todos sean uno. Es la voluntad de Dios. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense. Aunque ustedes no lo crean, la gente se da cuenta, la gente de fuera,
la gente que no conoce a Dios, se dan cuenta. Y ellos se podrían dar cuenta de una iglesia si hay unidad o no la hay. Es más, con solo venir una vez a visitarnos. Y que se sintiera en la iglesia pues un gozo, así que llegaran, ay, se siente. Y lo han dicho algunas personas, es que cuando llegué ahí sentí algo, ¿sí? Sentí algo. ¿Qué creen que es ese algo que sienten? ¿Paz? ¿Quién? Cuando alguien, porque ha venido a veces gente y dicen, cuando fui, sentí algo. ¿Qué es ese algo? El Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Y entonces que todos estuviéramos llenos del Espíritu de Dios. Gozosos cuando alabar al Señor. Gozosos en el Espíritu. Y que se nos viera el rostro así radiante, que nos estamos gozando, porque sabemos quiénes somos. Somos el pueblo de Dios. ¿Qué dirían? Oh, yo quiero eso. Yo quiero estar en ese lugar. Yo quiero lo que tú tienes. Yo lo quiero. Eso es el Espíritu de Dios. Y ¿sabes qué? A través del testimonio que como iglesia damos, uno es mi testimonio también, pues individual, ¿verdad? Como parte de la iglesia, pero también debemos dar un testimonio como iglesia. Un solo testimonio. Y que ese testimonio sea de que verdaderamente somos hijos de Dios y obedecemos la palabra de Dios. Que verdaderamente nos amamos. Que verdaderamente hay unidad. Ese debería ser el testimonio. Pero ¿qué pasa? Viene alguien y, ay, no, vente para acá, no te juntes con fulanito porque así ya está. Que de nuestra boca siempre salgan palabras para edificar. Palabra para edificar. Y eso nos dice la palabra de Dios también. No para maldecir, sino palabras que edifiquen. Y regresamos al Salmos con el que empezamos, 133, hablando acerca de esta unidad en armonía, en una relación de paz. Y lo compara a una relación así, lo compara, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el buen óleo. El óleo era con el que se ungía a la gente, un aceite aromático preparado con especias y demás. Un aceite así es agradable. Y en el momento que les ungían a los reyes o a un profeta, les vaciaban pues el óleo sobre la cabeza. Pero no crean que les ponen ahí un chorrito. Eran como unos 4 o 5 litros de aceite. Los empapaban totalmente. Por eso dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras, ¿sí? Debía estar empapado. ¿Sabes qué? Ese óleo representa el Espíritu de Dios. Simboliza el Espíritu de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar en la vida de la iglesia. Y como persona individual en mi vida, estar empapados del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es quien nos habilita, nos capacita para lograr lo que nosotros por sí solos
no podemos hacer. Es el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios. No es por mi fuerza. Es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios quiere actuar en la vida de la iglesia para que empezamos a desprender esa fragancia, esa delicia como iglesia, esos aromas que empezamos a desprender. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor enseña en su palabra. Y aquí en la iglesia es donde podremos experimentar pues nuestras victorias también. Nuestras victorias espirituales, con quien podemos aprender a amar, a madurar, a ejercer nuestra paciencia. Seguimos en el Salmo 133 y dice: baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Habíamos comentado que la unidad es vital y favorece el crecimiento de la iglesia. Fíjense aquí, donde dice como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. El rocío es lo que hacía al monte fértil y lleno de vida. El rocío pues simboliza la palabra de Dios, que si nosotros la ponemos por obra, si nosotros la estudiamos y la obedecemos, nos hará fértiles y nos llenará de vida. Nos llenará de vida. Fértiles tendré fruto para dar a los demás. Fruto para llevar a aquellos que no conocen la palabra de Dios. Para vida eterna. Para vida eterna. Esa es, pues, la voluntad del Señor. Dice Gálatas 6:4, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Hemos sido factor de unidad o hemos sido factor de división? Dice cada uno, ¿qué es lo que hemos estado edificando? ¿Hemos estado edificando el cuerpo de Cristo? ¿Con tus actitudes? ¿Con lo que sale de tu boca? ¿Hemos edificado el cuerpo de Cristo? El Señor quiere que seamos un factor de unidad, que estemos dispuestos a dejar las pequeñas discrepancias, que tengamos la actitud correcta, siempre, en todo y con todos. Y para terminar, leo Colosenses 2:19 y dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose
por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Crece con el crecimiento de Dios, nutriéndose y uniéndose. Que nos nutramos uno a otro para nuestro crecimiento. Que estemos unidos como el cuerpo. Dice, por las coyunturas y ligamentos, para que podamos crecer. Tanto en nuestra persona como iglesia también. ¿Cuántos dicen amén? Dice Salmos 1:3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bienaventurados, seríamos bienaventurados. Bienaventurados si no andamos en consejos de malos, en escuchando ahí el chisme, ¿verdad? Sino mejor nos dedicamos a escuchar las buenas noticias de Dios. Nos dedicamos a escuchar qué es lo que el Señor ha estado haciendo en nuestra vida. Y es por eso, dice, nutrirse, nútranse uno a otro. ¿Cómo puedo nutrir? A través de mi testimonio. ¿Cómo puedo nutrir? A través de lo que el Señor hizo y yo lo comparto con mi hermana, con mi hermano, o vengo aquí delante y comparto lo que el Señor hizo en mi vida, lo que el Señor está haciendo. Y ahí estamos nutriendo la iglesia. Estamos edificando la iglesia. Estamos alimentando la fe, la esperanza. Hermanos, somos uno solo. En Cristo Jesús somos uno solo. No permitas que haya divisiones. No lo permitas. No seas tú un factor de división, sino sea un factor de unidad. Un factor de unidad en tu familia de sangre y en tu familia espiritual. Sea un factor de unidad. Esa es la voluntad del Señor. Cambia, Señor, cambia mi vida.